Hola, saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión, como podéis ver en pantalla, la encuesta ha sido súper reñida. Hasta el último momento ha habido 3 de las opciones que han estado muy ajustadas, pero finalmente ha ganado el trading cuantitativo versus trading discrecional, que precisamente fue una propuesta que me hizo uno de vosotros, uno de los seguidores de Código Trading, pues me dijo, ¿podrías hacer un vídeo hablando del trading cuantitativo versus el trading discrecional? Ver los pros, los contras, qué es mejor o peor, ventajas, inconvenientes, bueno, afrontar un poco las dos opciones. Bien, aprovecho pues para saludar a Alan, Atlas, Marlon, Edward, Kevin, Miguel, Sergio, Jason, Antonio, Jonathan, Freddy. Saludos a todos los que ya habéis participado mediante el chat en este directo y todos los que os vayáis sumando. Pues bien, con el 32% de los votos, la opción de trading cuantitativo versus trading discrecional ha salido ganadora. Y es a lo que vamos ahora mismo. Es el vídeo que vamos a hacer en este directo. Bien, lo estructuraremos de la siguiente manera. Primeramente veremos qué es el trading cuantitativo. Es importante pues definir bien qué es cada cosa antes de ver cuál es mejor o peor, dependerá mucho de la persona. O sea, las cosas siempre es muy relativo y para uno será mejor uno u otro. Pero bueno, vamos a definir bien qué es el trading cuantitativo, qué es el trading discrecional. Una vez claros los dos tipos de trading, veremos las diferencias para seguidamente pues ver qué es mejor. En ese caso, pues qué ventajas tiene el que para mí es mejor y dónde se puede aprender y finalmente qué softwares utilizar para hacer ese tipo de trading. Vale, pues vamos por el punto 1. Saludos a Manuel, Gris, Raquel, Sergio Peralta y Sergio Ramírez, a Xavi, que os estáis sumando y saludando ahora por el chat. Bienvenidos a todos y vamos ya a definir el trading cuantitativo. Oscar también, que se acaba de escribir ahora mismo. Bien, el trading cuantitativo. El trading cuantitativo es la utilización de matemáticas financieras con frecuencia derivadas de la física y de la estadística para llevar a cabo análisis financieros. ¿Cómo podemos resumirlo de otra manera? El trading cuantitativo viene a ser rígido, es algo que se puede cuantificar, por eso es cuantitativo, que puedes operar de un modo siempre igual y cuantificar y tener unos números, unas estadísticas de cómo ha funcionado en el pasado. Entonces, este tipo de finanzas, las cuantitativas, comenzaron en Estados Unidos en los años 70, o sea que no hace tanto, cuando algunos inversores comenzaron a utilizar fórmulas matemáticas para la asignación de precios de acciones y bonos. En el caso del trading, un gráfico no deja de ser un conjunto de números representados de forma visual. Entonces, el trading cuantitativo es un método rígido, algo que hace que tú siempre operes de la misma manera. Puede ser tanto manual como algorítmico. Puede ser un robot. Los robots no son discrecionales, son cuantitativos, porque en el caso de un robot es muy fácil mirar cómo ha funcionado en los últimos 10 años. El trading manual es más enfarragoso en ese aspecto, pero eso no significa que no se puede hacer trading cuantitativo de forma manual, que es precisamente mi especialidad, el tema de analizar las estadísticas en el pasado, hacer un gran backtest. El discrecional no es que no tenga backtest, pero no se requiere pues de un estudio tan profundo de la estrategia en el pasado, porque no es tan rígida. Hay una parte discrecional, una cosa que hace que no siempre se opere del mismo modo, que no se pueda cuantificar fácilmente. Vale, una vez visto
¿Qué es el trading cuantitativo? Pasamos al segundo punto que hemos visto aquí en el índice, que es el trading discrecional. El trading discrecional se basa en la propia intuición del trader. Esa es la clave. El trading discrecional se basa en la intuición del trader. Por lo tanto, el trader es el que realiza las operaciones basándose en su propio juicio mediante el análisis de la situación actual del mercado en el que está trabajando. ¿Qué es la clave hasta aquí? Pues que se basa en la propia intuición, que se basa en su propio juicio, que al final es imposible pues que eso se pueda transmitir y que alguien actúe del mismo modo, porque si alguien se basa en su intuición y su juicio, pues es muy difícil de que lo pueda transmitir un trader discrecional a otro. Este tipo de trading es justamente lo contrario, como os podéis imaginar, que el trading cuantitativo, que se basa en el uso de reglas totalmente definidas y análisis matemáticos y estadísticos. Entonces, ¿cómo podríamos reducir al máximo las definiciones? Pues diciendo que el trading discrecional se basa en la propia intuición del trader y diciendo que el trading cuantitativo se basa en el uso de reglas totalmente definidas. Entonces, el trading discrecional se basa en la intuición. Eso no significa que no tengas que estudiar mucho análisis y desarrollar muy bien esa intuición. En cambio, el trading cuantitativo está basado en unas reglas totalmente rígidas, definidas, unas reglas que cualquier trader debería repetir prácticamente al milímetro, ¿de acuerdo? Cosa que en el trading discrecional es muy difícil. Vamos a ver si hay alguna duda sobre las definiciones antes de pasar al siguiente punto. Bueno, no, de momento veo que mayoritariamente son saludos, así que vamos a seguir con la clase. Diferencias. Pues yo creo que hay dos diferencias principales que van ligadas a la definición, que es la subjetividad. No tiene cabida en el trading cuantitativo esa subjetividad, mientras que en el discrecional es justamente la parte crucial, ¿no? Eso que decíamos en la definición de que el discrecional se basa en la propia intuición, por lo tanto es subjetivo, cosa que el discrecional no es subjetivo. Entonces, la primera diferencia es la subjetividad. Una estrategia muy bien parametrizada y definida de trading cuantitativo se puede transmitir a otra gente y que le dé los mismos resultados, cosa que en el discrecional pues es mucho más difícil porque hay una parte de intuición, ¿no? Y esa intuición, ¿cómo la transmites a otra persona? Segundo punto, la discrecionalidad, que justamente el trading discrecional tiene esa palabra incluida, ¿no? Dentro del título propio. El trading discrecional toma una serie de decisiones discrecionales en base a su análisis técnico. Tal cosa no tiene cabida en el método cuantitativo, ya que en ese caso el trader se guiará por normas rígidas preestablecidas. No hay una discrecionalidad en el trading cuantitativo. O de haber una estrategia que haya algún punto de discrecionalidad, tiene que ser mínimo. En el 90 y tanto por ciento tiene que ser todo súper rígido. Entonces, una vez hemos visto las diferencias, vamos a ver. Mira, ahora sí que hay una consulta antes ya de pasar al siguiente punto. Jason dice si la acción del precio es discrecional o cuantitativo. Una pregunta muy interesante, Jason. La acción del precio significa basarse en el lenguaje que tiene el propio precio, o sea, ver el precio en general al desnudo, simplemente ver la gráfica y sobre esa gráfica tomar las decisiones. Entonces, el trading discrecional se puede basar en normas de
a lo que es tema de acción del precio, como dice Jason, es un tipo de operativa que se puede basar simplemente en el gráfico. ¿Y el cuantitativo? Pues también. O sea, el trading cuantitativo también puede trabajarse solo con el precio, porque el precio no dejan, el gráfico de precio no dejan de ser números y por lo tanto es cuantitativo. ¿Qué te dice, por ejemplo, una vela japonesa? Te dice dónde abre el precio, dónde cierra el precio, cuál ha sido el punto máximo y el punto mínimo. Son cosas que se pueden cuantificar y buscar reglas que sean totalmente cuantificables para tener una estrategia rígida, que también es muy utilizado en el trading discrecional, pero es que en el trading discrecional también se utilizan mucho indicadores. ¿Y los indicadores son compatibles con el cuantitativo y no con el...? No, también. Los indicadores son compatibles tanto con el trading discrecional como con el trading cuantitativo, porque un indicador también se puede cuantificar, también se puede medir. La mayoría de indicadores, pues, son a través de una programación informática que saca unas medias o lo que sea, hay mucho tipo de indicador, pero son números al final y por tanto, tanto es discrecional como cuantitativo. Edward dice, una consulta, al parecer serías uno de los pocos o el único que haces este tipo de trading, el cuantitativo. Vi muchos vídeos en internet y no vi ninguno que operase en esa línea. A ver, no soy el único, o sea, hay muchos traders que se basan en el trading cuantitativo y ya si se buscan artículos desde los años 70, pues que empezaron algunos matemáticos a buscar, pues a resolver un poco lo que entrañaban los mercados, ¿no? Y hicieron mucho dinero. Lo único que se usan distintas palabras. Se habla de trading cuantitativo o de trading sistemático o de trading algorítmico. Se acaba confundiendo un poco todo. Entonces el cuantitativo y el sistemático es lo mismo. Dentro del cuantitativo y del sistemático hay un tipo que es el algorítmico, el robot, pero estaría dentro, o sea, cuantitativo sistemático significa exactamente lo mismo, que es un trading que se puede sistematizar. Entonces, si se usa de forma manual, es trading manual, cuantitativo o sistemático, y si se usa de forma robot, o sea, se programa un robot, es también trading cuantitativo o sistemático, pero robotizado. Entonces, también ahí hay mucho tema de los términos, ¿no? Que no hay a veces unos estándares que use todo el mundo lo mismo. Entonces, quizás si buscas como trading sistemático, trading algorítmico, te saldrán más cosas, pero el algorítmico es solo una parte. Vale, vamos a continuar. ¿Qué es mejor? Es lo que os comentaba. El qué es mejor dependerá mucho de la persona. O sea, ahí yo os diré una opinión de qué es mejor. No es que lo que yo diga vaya a misa. O sea, yo os digo mi experiencia y cómo me ha ido a mí en cada uno de esos tipos de trading y en qué me ha acabado quedando. Entonces, yo entré en el trading con el trading discrecional y no conseguí resultados, o sea, podía conseguir resultados unos días, unas semanas, pero al final lo devolvía todo, ¿no? Estudié y aprendí mucho lenguaje del precio, ¿no? Acción del precio, que comentaba el compañero, y bien, me basaba en la intuición, hasta que descubrí el tema del trading cuantitativo o sistemático, que consistía en tener unas reglas súper rígidas, simplificar las estrategias, sacar algo muy simple y que cuantitativamente se pueda repetir siempre igual, y eso empezar a backtestearlo en el pasado. Ahí me di cuenta que la mayoría de estrategias de trading discrecional que había aprendido acababan pues devolviendo, o eran un rango o eran una pérdida, que podías tener un mes o dos de ganancia pero después lo devolvías y no acababa de sacar nada en claro. Y gracias a los grandes backtests acabé viendo que la gran mayoría, más del 90% de las estrategias que había aprendido no eran rentables y acabé quedándome con lo que me daba una ventaja estadística a mi favor y
Entonces, resumiendo, el trading cuantitativo para mí es el mejor. Eso no significa que lo tenga que ser para todo el mundo. Entonces, partiendo de que para mí es el mejor, si queréis opinar sobre si vosotros habéis vivido el hecho de empezar con un tipo de trading, descubrir el otro, qué os ha hecho cambiar cada uno, qué os ha dado mejores resultados, pues podéis comentar por el chat y le voy a echar un ojo. Jason dice, es decir, que la acción del precio se puede ver desde los dos puntos de vista. Exactamente, Jason. Así es, la acción del precio puede ser o cuantitativo o discrecional. Y puedes programar robots, que esa es la prueba de que algo es totalmente cuantitativo, los puedes programar con análisis del precio, sin usar ningún indicador. Entonces, vamos ya a las ventajas del trading cuantitativo, que por otro lado podríamos decir que son las desventajas del trading discrecional. Entonces, ¿qué ventajas tiene? El trading cuantitativo tiene menos estrés. Al no tener que usar la intuición, vas con menos estrés. Te lo tomas de forma más relajada porque sabes lo que puede esperar y sabes que no depende de si tú estás bien o mal, tú siempre haces lo mismo. Entonces, ligado con esto, es más fácil psicológicamente. ¿Por qué es más fácil psicológicamente? Pues porque tú tienes unos parámetros rígidos y acabas ejecutándolos. Tienes que ser como una máquina, simplemente ejecutas, no tienes que poner emociones. Y gracias al backtest y coger una mentalidad estadística, pues se coge una muy buena psicología. En la parte discrecional siempre hay unas luchas psicológicas mucho mayores y en mi experiencia, que he sido discrecional y he sido cuantitativo, pues lógicamente mi psicología mejoró muchísimo cuando ya me pasé al trading cuantitativo. Bueno, veo que hacéis preguntas, las dejamos para después. Cuando termine las ventajas que estaba ahora leyendo, las miramos. Pérdidas más controladas. ¿Qué significa eso? Pues que si tú tienes un backtest de los últimos 10 años, tú sabes que en los últimos 10 años la caída máxima ha sido del 20%, que ha habido dos veces que se ha llegado a caer un 15% y que esos son los máximos a los que se ha llegado durante 10 años. Eso no significa que ahora no pueda haber una que supere eso, pero estadísticamente sería extraño que si tienes miles de eventos backtesteados y te dan en los últimos 10 años o en 10.000 eventos lo que hayas backtesteado te da que es un 20, pues podría ser que hubiera una caída estadísticamente superior, pero sería mucho más raro a nivel estadístico que la cuenta bajara a la mitad, por ejemplo, ¿no? que acabaras con un 50% de pérdida. En cambio, en el trading discrecional no sabes lo que puedes esperar a nivel de pérdidas. ¿Qué sucede con las ganancias? Lo mismo. Una ventaja del trading cuantitativo es que los beneficios son más controlados. ¿Qué significa? Pues que tú sabes que vas a sacar pues una media de un 20% anual, por ejemplo. Que los últimos 10 años que tienes backtesteados, o 15, o 20, o 5, lo que tengas backtesteado. También depende mucho de en qué temporalidad trabajas, porque no es lo mismo 10 años en diario, que es un backtest pobre, sería en gráfico diario serían pocas operaciones tener 10 años, ahí ya tendrías que estirar pues 20 o más. Pues ¿qué sucede? Que si te dice que la media anual es del 20%, pues habrá algún año que a lo mejor ganarás un 40, después puede haber un año que solo ganas un 5, pero al final tú sabes que si sigues haciendo lo mismo y a largo plazo, porque la mentalidad a largo plazo es clave en el trading cuantitativo, pues tendrás esta media de beneficios, pero no todos los años serán iguales.
última ventaja del trading cuantitativo o desventaja del trading discrecional, que el apalancamiento también está controlado. O sea, tú sabes exactamente qué apalancamiento utilizar porque sabes el lotaje o el porcentaje de la cuenta. Ya sabéis que hay estas dos maneras, podéis ir por lotaje, que se llama interés simple, o por porcentaje de la cuenta, que se llama interés compuesto. Entonces, en ambos casos, tú tienes backtesteado y sabes hasta qué punto puedes apretar. Si, por ejemplo, tú quieres que en todo tu backtest el tope de pérdida sea del 20%, pues los Excels de backtest te dirán qué lotaje o qué porcentaje tienes que poner para que el tope sea ese. Si dices, no, es que no quiero ser mucho más conservador, la pérdida máxima del 10%, pues entonces reduciendo el lotaje y el porcentaje por operación, también reducirás eso. ¿Cuál es la parte mala? Que las ganancias también se reducen con eso. Voy un momento a explicaros la diferencia entre interés simple e interés compuesto. El interés simple es ir siempre a lo mismo. Si, por ejemplo, tú pones 0,5 lotes, pues siempre pones esto, y entonces todas las operaciones son con lo mismo. En cambio, ¿qué es el interés compuesto? Pues, por ejemplo, si pones un 1% de la cuenta, si esa cuenta era de 1000, estabas poniendo pues un riesgo de 10. Pero si la cuenta al cabo de un año es de 1500, porque has tenido ganancias, entonces ya estás poniendo 15, pero es que por el camino has puesto todas las cantidades según iba creciendo la cuenta hasta llegar a 15, ¿no? 14, 13, 12, 11, 10. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el interés simple y compuesto? Que las gráficas de interés simple tienen una forma de este estilo, que sería una gráfica diagonal. En cambio, las gráficas de interés compuesto tienen una exponencial, que si os fijáis, la exponencial es el tipo de gráfico que está dando la situación en la que estamos viviendo actualmente en todo el mundo con el tema de este virus, que si os miráis las noticias veréis que son gráficas así, que se disparan muy exageradamente, no de este estilo. Por eso, el dinero, que es más interesante, que se dispare así, el interés compuesto siempre es más interesante. Vale, vamos ahora a mirar un poco preguntas. Freddy dice, el cuantitativo no siempre tiene en cuenta los efectos externos. ¿Cómo puedes calcular esos efectos? El cuantitativo puede tener en cuenta los efectos externos. Por ejemplo, en el caso del Forex, que es mi especialidad, hay un calendario económico. Entonces, a nivel cuantitativo, tanto si es un trader manual como si es un robot, se puede parametrizar que, por ejemplo, cuando hay una noticia en tu par concreto, que por ejemplo un par es euro-dólar, si en una de esas divisas hay una noticia de 3 cabezas, que hay la distinción entre 1, 2 y 3, pues si es de 3 cabezas, en ese momento no operar. Y eso a un robot también se le puede programar. O sea que es indistinto, tanto para cuantitativo como para discrecional, el hecho de tener control sobre las noticias. A ver, ¿qué más? Oscar dice, ¿qué otras estrategias probaste de trading discrecional? Pues de trading discrecional probé muchas, y más que las estrategias en sí, es la manera de operarlas, porque al final con un trading cuantitativo haces un backtest que te sirve para optimizar, y a veces había estrategias que había aprendido y no les sacaba rendimiento, como las trampas, que si se adaptaba y se hacían una optimización gracias al backtest, se encontraban los parámetros óptimos que te daban un buen resultado. Entonces, rompimientos de LT, trampas, rebotes en niveles, rebotes en zonas, operar mediante el SAP, buscar cambios de tendencia, de estrategias muchísimas, Óscar.
el especulador dice, Jim Simons utiliza el trading cuantitativo y su fondo de inversión es muy rentable, es cierto. Cuando comentaba un compañero por el chat que solo lo uso yo el trading cuantitativo, pues justamente Jim Simons es la persona más famosa que hay con el tema este. Ya es mayor, lleva muchos años, es un matemático muy famoso que se hizo muy rico, es muy millonario gracias al trading cuantitativo porque utilizó sus conocimientos de matemática y estadística para aplicarlos a los mercados financieros. Entonces, si queréis, al terminar el directo, mirar información, os podéis apuntar el nombre de Jim Simons, que es muy interesante. Hay documentales, entrevistas, hay de todo. A ver, que me pierdo un poco porque el chat va corriendo. Bueno, después miraré un poquito más el chat, vamos avanzando. Entonces, ¿dónde aprender trading cuantitativo? Lo que comentaba un compañero vuestro de que solo soy yo trader cuantitativo, eso no es verdad. Hay muchos sitios donde se puede aprender trading cuantitativo o sistemático. Lo único que está mucho más generalizado el trading discrecional. Entonces la mayoría de academias que podáis encontrar son discrecionales. Pueden usar backtests, sí, pero backtests pequeños y se acaban pues basando en el tema más discrecional. Entonces, en códigotrading.com, que os dejo ahora en el directo y también tendréis en pantalla cuando ya el vídeo se publique, pues tenéis formaciones. Somos una academia de trading cuantitativo con resultados auditados. Tenéis formación gratuita, que también pues os dejaré en pantalla, y formación con mentoría que es de pago, así como becas y mucho más. Entonces, si vais a la web y entráis en academia, podéis chafardear y ver todo lo que se incluye de forma gratuita, que es muchísimo contenido, y también las becas, las mentorías, etcétera. O mirar los resultados, las cuentas auditadas de resultados, tanto hay cuentas mías como también de un alumno, y espero que en breve pues haya cuentas de más alumnos que tengan cuentas rentables que puedan auditar. Ya sabéis, el proyecto de Código Trading lleva 2 años, entonces se requiere de tiempo pues para ir teniendo más cuentas de alumnos rentables. Sí, dice, el fondo de inversión de Jim Simons lo operan matemáticos, estadistas y profesionales de las ciencias exactas de renombre. Así es. O sea, es un fondo de inversión totalmente cuantitativo y acaba viendo pues profesionales de la parte más de finanzas y economía, pero también, al igual que el propio Simons, hay muchos que son profesionales del mundo de las matemáticas y la estadística. Mira, otro tema que llevaría un vídeo, y no sé si ha hecho alguno, que es Darío, que dice, estoy empezando a aprender, ¿cuál es la diferencia entre análisis técnico y fundamental? Bien, el análisis técnico se basa en los gráficos y el análisis fundamental se basa en las noticias. Entonces, son dos tipos de trading muy diferentes y que nada tiene que ver eso con lo que estamos haciendo en este vídeo, ¿eh? Una cosa es el trading cuantitativo y el discrecional y otra cosa es el análisis técnico o fundamental. Entonces, hay traders que solo utilizan análisis técnico, solo los gráficos, hay traders que solo utilizan las noticias y el análisis fundamental, y hay traders que lo miran todo, que se basan en las noticias para tomar una decisión, pero acaban entrando por análisis técnico, o traders que usan el análisis técnico, pero evitan entrar en momentos de ciertas noticias, que sería pues mi caso. Y eso es independiente también de si es trading cuantitativo o discrecional. O sea, en Código Trading podéis aprender trading cuantitativo y no es el único sitio donde se puede. Estoy seguro que hay más sitios donde se puede aprender este tipo de trading. Pero bien, os enseño la propuesta que hacemos desde Código Trading. Siguiente punto. ¿Qué softwares de trading cuantitativo utilizar?
Entonces, basándonos en que el trading cuantitativo es un trading que analiza el pasado, se necesita un software especializado. En ese caso, yo trabajo con el Forex Tester 4, que es este que podéis ver aquí en pantalla. Y lo podéis tener a un precio por debajo del oficial en este link, o si ya tenéis una versión anterior, la podéis actualizar al Forex Tester 4 en este otro link. Entonces os lo dejo en el chat en directo y también os lo dejaré en pantalla, ¿de acuerdo? Cuando ya se cuelgue el vídeo en el canal, porque ahora estamos en directo, pero después el vídeo quedará colgado en el canal. ¿Qué hace el Forex Tester? Bien, el Forex Tester te permite simular como si estuvieras operando en vivo, pero en el pasado, y al mover tú la velocidad que quieras las velas, de tal manera que también puedes descargar datos de muchísimos años atrás, los últimos 20 años tranquilamente, y tener data de mucha calidad que puedas analizar a nivel estadístico y cuantitativo. ¿Qué sucede con programas como MetaTrader? Que están un poco limitados en ese aspecto. Hay asesores, expertos, herramientas que se incorporan al MetaTrader para ayudarte a simular, pero claro, el Forex Tester 4 es un programa solamente preparado para hacer este trabajo, para analizar una estrategia en el pasado. Entonces, si lo que te interesa es el trading discrecional, pues podría entender que no tengas el Forex Tester 4. Pero si a alguien le interesa el trading cuantitativo, utilizar las estadísticas, las matemáticas, los análisis en el pasado, es muy importante. Forex Tester te permite exportar datos. Si estás en la academia hay Excels que con los datos exportados de Forex Tester puedes sacar mogollón de estadísticas a nivel estadístico y a nivel de backtest cuantitativo, que para los alumnos Pro, Elite y VIP están disponibles esas herramientas de backtest. Entonces, eso la parte de qué software utilizar, dónde aprender y qué software utilizar. Pues muchas gracias, espero que os haya quedado claro y ahora vendría ya el turno de resolución de dudas, porque una vez explicado es importante pues que digáis qué cosas os han quedado claras y qué cosas no, sobre todo si hay algo que os haya surgido alguna duda. Stream dice, el Forex Tester 4 hay que comprarlo y también pagar mensualmente o solo se paga una vez. Mira, el Forex Tester 4, en el link que os he dejado, lo podéis probar en demo. ¿Qué cosa tiene la demo? Que solo hay un mes de data. Y después las compras pueden ser un solo pago, como el básico, que es un solo pago, o suscripciones ya con data de alta calidad, que ya son como la VIP o las dos suscripciones extras que hay la opción de tener un pago mensual, una membresía, o la opción de un pago único. Entonces, si vas al link y miras en la web de Código Trading, verás que hay varias opciones en todos los paquetes. Lo mejor es que empecéis con la demo, veis cómo os funciona y después ya vais viendo qué paquete os interesa más. Y también me podéis escribir, podéis preguntar por el WhatsApp que tenéis en la web o por email y os asesoro en el tema de qué tipo de Forex Tester es mejor en vuestro caso. Javier Osma dice, Forex Tester se mueve vela a vela, no muestra movimientos como si estuviera en real. No, se puede mover vela a vela o se puede mover como si estuviera en real, tiene las dos facetas. A ver, el tema es si tú utilizas una estrategia como hago yo, que no me importa el movimiento de la vela, yo las decisiones las tomo a vela cerrada, ¿qué hago? Pues pongo pausa al Forex Tester y yo voy moviendo cuando pulso una tecla adelante cada vez que quiero que salte una vela, porque yo en vivo hago ese mismo comportamiento, me pongo una alarma en el móvil o en el reloj para que cuando faltan unos minutos para el cambio de vela, mire el gráfico. No me interesa ver una vela a medio hacer. Si a ti te interesa, Javier, tener la vela a medio hacer,
en lugar de poner pausa en el Forex Tester, pones play y ahí regulas la velocidad. Puedes hacer que vaya a tiempo real o que vaya más rápido y tienes una barra donde controlas eso. A ver qué más. El especulador vuelve a preguntar otro tema muy interesante, que es si el trading cuantitativo se puede utilizar en todos los mercados financieros, futuros, acciones, CFDs, etc. Así es, el trading cuantitativo lo puedes utilizar en cualquier mercado que te interese. En Forex, futuros, acciones, CFDs, índices, donde quieras, no depende del mercado. Puede ser discrecional o cuantitativo en cualquiera de ellas. En tu opinión, ¿por qué el discrecional está más difundido que el cuantitativo? Pues yo creo que el interés de los brokers es el discrecional y el interés de alguien que enseña algo que no es rentable, o sea, de un formador que no sea rentable, también es el discrecional. ¿Por qué? Porque no quieren que tengas un análisis profundo y veas que lo que vas a hacer te va a dar pérdidas. Entonces, sobre todo en el mundo de los brokers, hay un interés de que la gente enseguida opere. Yo os digo, no operéis hasta que tengáis miles de eventos backtesteados, no operéis hasta que en el simulador ganéis, y después no operéis hasta que lo del simulador lo sepáis replicar en una cuenta demo. Y ese interés de que pasen meses formándos antes de entrar a operar en vivo, no hay interés de ese tipo en los brokers. O sea, ellos no tienen un interés en que tú veas profundamente y acabes operando cuando ya eres un crack. Quieren que operes ya. Y en el caso de formadores que ellos mismos no son rentables, que se dediquen a la formación pero no tengan una estrategia rentable, como lo que enseñan no es rentable, es mejor que la gente no indague mucho, que piensen que no tienen la intuición que se requiere y ya está. No es un tema científico, es un tema de intuición y por tanto tienes que tener fe. Vale, yo entonces creo que va un poco por ahí. A ver, Adestan dice cuál es la diferencia entre cada paquete a grosso modo. A ver, vamos un momento a analizarlo. Un segundo, que me pongo en la web. Dadme un minuto. Bueno, un minuto no, menos. Vale, ya estoy en la web. Y me voy a recursos, simulador, que es lo primero que me sale aquí. Entonces, bien, si estáis viendo el vídeo en directo o aún estáis a tiempo, pues hasta final de este mes de marzo hay un 25% de descuento con el cupón Quédate en casa, que es el descuento más grande que se ha hecho en código trading. Se hizo solo por Black Friday y ahora. Entonces, si os interesa una formación con membresía, ahora las tenéis con un 25%. Entonces, os vuelvo a poner el link en el chat en directo, para que en este link veréis que también hay un vídeo de tutorial. Y vamos a ver. Forex Tester especial para código trading. Lo pongo en español. Entonces, el básico es un solo pago de por vida. También podéis probar aquí gratis, comprar, o sea, podéis bajaros la demo sin comprar nada. Entonces, ¿qué sucede con el básico? Que no hay opciones de fraccionar, el básico es un solo pago. ¿Y qué tiene el básico? Pues para Forex está perfecto y después la data es de 1 minuto. La calidad de la data es que te descargas velas de 1 minuto. El estándar, tienes mensual, una suscripción mensual, una de anual o un paquete de por vida. ¿Qué tiene? Aquí 19 años de datos históricos gratuitos y en este caso, un segundo, cuando yo pulso aquí me cambia, ¿no? No, me cambia lo de abajo, ¿no? Lo de aquí a la izquierda. Aquí, aquí. Hay 800 nuevos símbolos agregados. O sea, si
solo quieres Forex, con el básico puedes hacer, pero el estándar ya incluye a 800 mercados más. Hay acciones, índices, CFDs, futuros, hay todo tipo de mercados, 800. Cosa que el básico es para Forex. ¿Y qué tiene de diferencia el VIP? Que también el VIP tiene la opción mensual, anual o un pago único. Pues en el caso del VIP, ¿qué se añade? La calidad de la data. O sea, el VIP, aparte de los 800 símbolos, la calidad de la data es a partir del tick. En lugar de data de 1 minuto, que tengas velas de 1 minuto, que eso no significa que no puedas trabajar en cualquier temporalidad, o sea, 1 minuto es la data, pero tú puedes aplicar esa data en H4, en diario, en mensual, en semanal, en H1, en M15, pero la data con el tick es la más precisa de todas. Entonces, el básico es solo para Forex y únicamente con datos de 1 minuto. El estándar ya tienes muchos más mercados, se te incluye, aparte del Forex, todos los mercados disponibles, que son más de 800, y en el VIP también tienes lo de muchos mercados, pero además la data ya pasa a ser de muy buena calidad porque tienes Altick. Esa data de muy buena calidad, si es alguien que me dice que va a operar en temporalidades muy altas, le diré que no es necesario. Si es alguien que me dice que le interesa el intradía, ahí es más importante tener el VIP. Después, para saber si el básico es estándar o VIP, depende del mercado también. Si es alguien que solo quiere hacer Forex o quiere tocar otros mercados. Espero que os haya quedado claro el tema. Mira, una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre el trading cuantitativo, el trading de alta frecuencia y el trading algorítmico? Voy a coger el lápiz porque esto lo prefiero dibujar. Mirad, el trading cuantitativo sería esto de aquí, que es lo que os he explicado, ¿no? Y que engloba todos los tradings que se puedan cuantificar, parametrizar y estudiar estadísticamente en el pasado. Dentro del trading cuantitativo, que ya os he dicho la definición en este vídeo varias veces, está el trading algorítmico, que es una parte de este trading, es algorítmico. ¿Qué significa? Que el resto es trading manual, pero hay una parte que es algorítmico. Son traders que lo hacen manualmente en este caso, espérate, no pongo más redondas, y aquí es el algorítmico, que es que lo hace un robot. ¿Y qué es el trading de alta frecuencia? Pues una parte del trading algorítmico es trading de alta frecuencia, TAF. ¿Qué tiene el trading de alta frecuencia? Que a diferencia de los robots, o sea, aquí es importante diferenciar entre qué es el trading manual y el trading automático, ¿no? Son estos dos. Y dentro del automático hay el de alta frecuencia, cosa que no hay en el manual. Por tanto, dentro del cuantitativo hay el automático y dentro el trading de alta frecuencia. ¿Qué diferencia hay entre los otros robots, los que no son de alta frecuencia? Que el de alta frecuencia va a alta frecuencia, como dice la palabra, va a velocidades muy grandes y abre y cierra operaciones en décimas o milisegundos, buscando pequeñas oportunidades. Va ganando un pip aquí, uno ahí, hace, pues, juega un poco las ventajas de la velocidad de computación de ordenadores súper potentes y que estén cerca del centro de datos. Entonces, espero que te haya quedado claro cuál es la diferencia entre cuantitativo, alta frecuencia y algorítmico. ¿Vale? Creo que con la redonda se entiende bastante, porque dentro del cuantitativo hay el algorítmico y dentro del algorítmico hay el de alta frecuencia. Javier dice, en backtest no hay una crisis como esta, como aplicar tu estrategia hoy en día. A ver, en el backtest, si lo tienes de muchos años vista, sí que hay crisis. No serán la misma crisis, pero, por ejemplo, en eurodólar, un par de divisas Forex, tú puedes analizar desde el año 2000 hasta ahora. Y en esos 20 años ha habido la crisis financiera de 2008,
con el boom inmobiliario que hubo en España, con la crisis de las hipotecas que hubo en Estados Unidos, España y muchos más países, el tema de toda la recesión posterior que duró hasta 2012-2013, y ahora hay otro tipo de crisis que puede ser más agresiva en nivel de tiempo, de que ocupe menos tiempo, pero que sea como la de 2008 o peor o mejor, todavía no está claro. La diferencia entre una crisis y la otra es que en 2008 todo estaba aquí y de repente empezó a caer, y esto es 2008 y esto es 2013. Bueno, un segundo que lo he apuntado mal, ahí, y eso es 2013. En 2013 se tocó fondo y empezó a subir. ¿Qué sucede en 2020? Pues que la caída es así, en lugar de ser suave. Se prevé una crisis pues muy abrupta, pero se prevé que la recuperación pues como mucho dure hasta 2021. Todo eso el futuro no lo sabe exactamente nadie. Estamos hablando de que los analistas macro, ¿no?, de situaciones macroeconómicas, creen que el tema del coronavirus causará una crisis que ocupará el 2020 o como mucho hasta 2021. No sería crisis como las anteriores con recesiones de mucho tiempo. Se iría muy rápido el mercado abajo y se recuperaría también muy rápido. Bueno, dice que le quedó clara la respuesta. A ver. Darío dice, ¿por qué crees que el 80% pierde todo su dinero en los mercados? Pues quizá una de las cosas que podría mejorar esos números es que en lugar de que la gran mayoría, el 80-90% de la gente utilice trading discrecional, si el porcentaje de trading cuantitativo aumentara y la gente no tuviera prisa en tener una cuenta real, pues mejoraría esos números, porque normalmente hay prisa por parte de muchas empresas como los brokers para que rápido la gente se ponga a operar sin casi nada de conocimiento, ¿no? Y eso es un error. Entonces yo creo que una cosa que podría mejorar esos números es que el trading cuantitativo fuera ganando terreno, porque al final, si no tienes una estrategia backtesteada por mucho tiempo, unos 10 años, 10.000 eventos, depende de la temporalidad y donde estés, y que ese backtest lo sabes operar en el simulador, como el Forex Tester, y después eso lo sabes operar en demo, hasta ese momento, que para eso se requieren meses de formación, de aprendizaje, de backtest, de simulación, de demo, hasta ese momento no se puede pasar a tener una cuenta. Entonces es normal que la gente quiebre, porque la gente se mira 4 vídeos y mayoritariamente ya pasan a operar en el mercado en vivo. Y, oh, sorpresa, incluido yo, quebré la cuenta, oh, y muchos de vosotros. ¡Qué sorpresa! Claro, si llevaba 2 semanas mirando cosas por internet de dudosa calidad y ya me pensaba que ya lo tenía, que ya podía ganar porque me había encadenado 3 o 4 operaciones buenas. Se necesitan miles de operaciones para saber si eres bueno y esa estrategia, más que tú eres bueno, si esa estrategia es buena y la sabes reproducir, ¿ok? Bien, espero que os haya parecido interesante este vídeo. Me he dejado como siempre muchos comentarios que no he podido contestar. Hoy ha sido de los días que he contestado más, o sea que no os podéis quejar. Y bien, si os ha gustado, dadle a suscribir, y también ahora os podéis hacer miembros del canal, y no os olvidéis de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.